Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a nuestro webinar de Aldea Docente. Es un gusto compartir con ustedes este gran tema el día de hoy. El tema de hoy es Explora las emociones de tus alumnos y nos acompaña el día de hoy un experto en contenido, el maestro Javier Grajeda. Bienvenido, Javier. Es un gusto que compartas con nosotros en este espacio de la aldea, donde en la aldea, pues, todos los profesores, todas las personas interesadas en educación, tenemos un espacio para conocer, para compartir, para seguir formándonos y seguir creando e innovando en nuestro contexto. Bienvenido, muchas gracias. Y me permito presentar a Javier. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad de Guadalajara y maestro en gestión directiva en instituciones educativas por el ITESO, con 19 años de experiencia en docencia en distintas instituciones y 14 años de experiencia en orientación educativa y vocacional. Él es gestor, promotor y capacitador de procesos pedagógicos y didácticos para docentes, estudiantes y padres de familia. Promotor de salud emocional y psicológica de adolescentes y adultos. También experto en lectura literaria, aficiones, ya por ahí nos platicará también de su libro, escritura creativa, fotografía, música y con amplia pues, experiencia también en la parte educativa. Te damos la bienvenida, Javier. Gracias por compartirnos, gracias por este espacio que seguramente aprenderemos muchísimo sobre el tema de las emociones con nuestros alumnos. Y pues adelante, te cedo la palabra. Si tú también quieres compartirles algo sobre lo que haces, lo que conoces, pues adelante. Pues bienvenido y pues comenzamos. Muchas gracias, Cristi. Pues muchas gracias a todos los que están dándose cita en este momento, y los que están también volviendo a ver este webinar porque de seguro les gustó mucho. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes platicando sobre el tema precisamente de la gestión de las emociones, del conocimiento de las emociones de nuestros alumnos, porque como comentaba Cristina precisamente, para mí es una gran inquietud la escuela. Para mí la escuela, yo desde niño decía que me gustaba tanto la escuela que yo quería dedicarme a algo educativo y afortunadamente pues tengo la fortuna de estarme dedicando a la educación casi desde que salí de la escuela hace 20 años más o menos, de la universidad. Y yo me di cuenta a lo largo de mi trabajo en diferentes instituciones que he tenido la oportunidad de trabajar con chicos de bachillerato, sobre todo es donde más he estado, personas en licenciaturas y maestros también que están en posgrados. Me he dado cuenta que uno de los grandes retos a trabajar siempre han sido la cuestión emocional. Porque sabemos que a final de cuentas, bueno, el alumno quizá un poquito más a fuerzas que de ganas en algunos niveles educativos, quizá con el desconocimiento de lo que se puede enriquecer su propio ser dentro de la escuela, de lo que puede aprender y de lo que puede hacer con eso, pues también tiene una gran necesidad de manejo de afectos, de manejo de emociones, incluso las emociones con las que cuentan las personas, con las que llegan los chicos a la escuela, llegan las chicas a la escuela, pues también les ayuda a asimilar los conocimientos de una forma pues más amplia o les ayuda también a asimilar los conocimientos de una manera más limitada. Todo depende también de esas emociones, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante reconocer todos los temas que tienen que ver alrededor de las emociones, ¿no? Como son la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, la inteligencia interpersonal. Y es por eso que a mí me gusta mucho trabajar de cerca con esto, ¿no? Cuando platicábamos Cristina y yo sobre este tema, decíamos, bueno, ¿y qué podemos, cómo podemos iniciar, cómo podemos abrir brecha en el tema de las emociones de los alumnos? Creo que lo primero que es muy importante es reconocer precisamente para qué es necesario tener el panorama de las emociones de nuestros alumnos. ¿Por qué es importante conocer si tenemos alumnos en el aula con algunas posibilidades de episodios de ansiedades o depresiones, ya hablando de términos muy avanzados, o alumnos que, dadas sus condiciones de edad, dadas sus condiciones sociales, culturales, pueden estar presentando ciertas situaciones emocionales particulares
o, y esto lo estamos viendo ahora también muy claramente, nuestros alumnos que están saliendo de algunos episodios muy fuertes vividos durante la pandemia con su consecuente cuarentena, que justo platicaba yo con algunos profesores y directivos en estos días, que es el primer ciclo desde hace aproximadamente 2, 3 años que iniciamos totalmente en presencial. Nos habíamos ido a trabajar en la virtualidad, después trabajar algunos a distancia cuando no se podía trabajar en la virtualidad, luego trabajamos un poquito en híbrido y luego sí veníamos, pero ya a las 2 semanas nos regresaban a la casa por la cantidad de contagios. Y esta es la primera vez después de varios años que iniciamos la mayoría, si no es que todos prácticamente, en presencialidad un ciclo escolar. Y esto está trayendo, podemos notar en nuestros alumnos, ciertos rezagos académicos, ciertos rezagos cognitivos muy claros en cuanto a la forma de entrega de trabajos, la forma de resolución de problemas dentro del aula, la forma de adquisición de aprendizajes dentro del aula. Pero estos, bueno, pues sabemos que los profesores tienen las herramientas necesarias, tienen la pedagogía, tienen la didáctica a su favor para poder trabajar con los chicos y las chicas relativo a estos temas. Sin embargo, muchas de las veces lo que no se cuenta del todo es con las herramientas suficientes o con el conocimiento suficiente o incluso con la claridad de lo que se debe o se puede o no hacer dentro del aula. Entonces, creo que lo primero, lo primordial, es poder nosotros hacer esto que podría resultar el diagnóstico dentro del aula, ¿sí? Estábamos precisamente revisando, Cristina, platicábamos acerca de la nueva escuela mexicana y de la que la nueva escuela mexicana propone dentro de las políticas educativas en las que estamos insertos en este momento, que, bueno, sabemos que los principios en los que se sustenta tiene que ver con la identidad nacional, con la honestidad, la responsabilidad, pero también tiene una parte que está muy dada hacia poder hacer un diagnóstico, un conocimiento y reconocimiento de los alumnos, no solamente en el ámbito cognitivo, no solamente en la manera en que asimilan los aprendizajes, sino también un diagnóstico en el ámbito emocional. Es muy importante que nosotros podamos conocer a nuestros alumnos y saber cómo vienes, con qué disposición vienes, cómo te sientes al estar en el aula. Por ahí revisaba yo hace un par de semanas un pequeño reportaje del Universal donde le preguntaban a chicos de la Universidad Autónoma de México, ya universitarios, cómo se sentían en este regreso a clases. Y la mayoría decía, bien, pero me está costando socializar. Pues sí, estoy acostumbrándome a las tareas, pero como que volver a ver gente, como que no me hallo en esta manera de interactuar. Yo mismo platicaba con un colega del el centro educativo donde trabajo, que justo el primer día que los trajimos a la presencialidad, aquella vez que nos permitían hacer ejercicios presenciales con algún número limitado de chicos, yo le decía a mi compañero, vas a ver que ahorita que nos vayamos a recreo, todo el mundo va a querer platicar, tienen muchísimo que no se ven y no. Lo primero que hicieron fue a los celulares, porque era la forma de interactuar en la cual habían estado acostumbrados a trabajar año y medio antes de que nos permitieran este pequeño regreso en algunos ejercicios al aula. Entonces, podemos observar que sí es muy importante reconocer la forma en que el adolescente, el niño, el adulto también, dependiendo del nivel educativo, está reencontrándose con este ejercicio áulico, está reencontrándose con sus demás compañeros y por supuesto con todas las emociones que esto conlleva. No sé, Cristina, si recordarás que justamente platicábamos sobre esto y que la experiencia no solamente tiene que ver con niños y adolescentes, ¿no? Tú que también trabajas ya con personas que están ya en un nivel más avanzado de posgrados, esta situación de las emociones también ha afectado y ha permeado a estos estudiantes. Sí, claro, todos los que estamos inmersos en el contexto educativo, sea el nivel, el que sea desde preescolar hasta posgrados, vemos que esta parte emocional necesita fortalecerse, puesto que ahorita
el aprendizaje socioemocional se detuvo, podríamos decir así, como tú bien mencionas, ¿no? A lo largo de estos 2 años anteriores, cuando veníamos con un desarrollo emocional, sobre todo en educación básica, nivel medio, superior también. Y bueno, pues de repente las circunstancias nos obligaron pues a detenernos y a socializar pues solo en nuestros ámbitos familiares, ¿no? Y bueno, que aún así para muchos fue favorables, pero no he hecho una estadística, pero probablemente para muchas familias, en vez de que fuera algo favorable, fue algo que costó mucho trabajo. Entonces, ahora que regresamos otra vez a la escuela, por ahí también me comentaban algunas maestras de preescolar, de primaria, que algunos niños todavía están en ese proceso de adaptación. Incluso también los chicos adolescentes por ahí decían también el tema de la ansiedad, la tristeza. Eh, en adolescentes he escuchado más con algunos compañeros y yo que trabajo ahorita también con profesores que ya son adultos, que también están en ese proceso de formación, ellos como adultos y tanto como profesores como padres de familia, también están revisando qué sucede en esta parte socioemocional, de cómo están las emociones, cómo poder acomodarlas, ¿no? Como dicen, pues ahí están esas emociones, pero cómo acomodarlas para volver a encontrar ese sentido de, pues sí, hasta el sentido de vida, podríamos decir, ¿no? O el sentido de qué hago yo con mis hijos también, etcétera, ¿no? Pero sí, es algo muy, muy importante y no quiero menospreciar como la parte académica, pero hemos leído muchos autores que nos dicen, tú que eres también experto en el tema, ¿no? Si para los procesos de aprendizaje, si esta parte emocional no está acomodada o estable, también la parte académica se va a dificultar. Entonces, Sí. es lo que he estado yo observando en estos últimos 6 meses prácticamente. Claro, y digo, fíjate qué importante lo que estás mencionando sobre no menospreciar la parte académica. Sin embargo, fue muy claro que cuando la mayoría de las escuelas tuvimos que mudarnos, perdón, y mutar también hacia la virtualidad, que fue como la forma más, digamos, utilizada para continuar con la educación. Obviamente había contextos en los cuales incluso la virtualidad no era tan posible y hubo que buscar algún otro tipo de estrategias dadas las condiciones de cada estudiante de diferentes contextos. Pero cuando tuvimos que mutar a esta nueva forma de trabajar, que sabíamos que íbamos a estar en casa, pues habrá costado a lo mucho a algunas instituciones 1 mes, 2 semanas de adaptación en pensar, oye, les mandamos tareas y aquí se las recibimos en la escuela y que el profesor venga y les califique, o las mandamos vía virtual y las recogemos en alguna plataforma. Esas herramientas fue alguna cuestión técnica mediante la cual los profesores pudieron resolver algunas situaciones de lo pedagógico, o más bien de lo didáctico, más que de lo pedagógico. Posteriormente, hoy sí tuvieron que ir adaptando algunas enseñanzas pedagógicas y algunas formas de dar clase. Ahorita mismo, Cristina y yo, antes de iniciar el webinar, platicábamos de cómo era dar clases desde casa y sentir que estabas en tu espacio y que se cae el perro y que se cae el camión, cuando antes dabas clases en una escuela y pasaban todos los ruidos alrededor y pues pasaban y no te sentías tan preocupado, tan preocupada por ello, pero todo eso se pudo ir subsanando. Sin embargo, algo que pocas escuelas realmente trabajaron, porque la premura no lo permitía, porque muy probablemente estaban más enfocados en cubrir la expectativa académica, pues fue justamente este acompañamiento emocional, este acompañamiento que también es tan importante, ¿no? Digo, si le damos una explorada a los pilares de la educación que nos propone la UNESCO, los propuestos precisamente por Jacques Delors, recordaremos que la mayoría recuerda los 3 primeros, ¿sí? El saber conocer, bueno, el aprender a conocer, que es aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a ser. Incluso hace poquito yo todavía asistía a una reunión donde nos decían, no, es que los pilares de la educación, aprender a conocer, hacer y hacer. Y yo recuerdo que les dije, falta uno, falta el cuarto, ¿no? Y pues, ¿cuál es el cuarto? Aprender a convivir, que también es un pilar básico dentro de la educación,
porque justamente una de las cosas que la educación nos permite, la educación escolarizada, que es la que la mayoría de los chicos y chicas reciben, es precisamente poder convivir con otras personas, escuchar otras ideas, escuchar otras opiniones, y eso nos lleva incluso a otro de los principios en los que se fundamenta la educación en nuestro país, como hace rato platicábamos, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, que es la participación tanto en la transformación de la sociedad como en la promoción de una cultura de paz, que es tan básico en este momento. Es decir, sí, ciertamente es muy importante poder lograr tener alumnos competitivos, alumnos que sean críticos en su visión del mundo y que puedan buscar la transformación del mismo. Sin embargo, para lograr esta transformación, hoy en día es muy importante conectarnos con la búsqueda de una paz social, de una justicia social, de una manera en la cual nosotros podamos involucrarnos con los del medio ambiente, con el espacio en el que cohabitamos de forma sana. Pero esto se puede lograr en la medida que las personas, que somos nosotros, aprendemos a convivir, aprendemos, es decir, a vivir con el otro. Y vivir con el otro requiere de toda una serie de habilidades que no es nada más como decir, mételos a una casa. Recordaremos estos ejercicios, experimentos televisivos que fueron los reality shows primeros que vimos, que era, mete a 5 o 10 personas a una casa y a ver qué pasa. Y no, nos dimos cuenta que convivir no era solamente estar en un espacio, ellos que estaban en una plataforma pública, como quizá nos habríamos tenido que dar cuenta en muchas familias anteriormente. Convivir en realidad no solamente implica estar con el otro, sino entender al otro, empatizar con el otro, reconocer al otro. Y todo esto tiene una base muy importante, sustentada justamente en la inteligencia emocional, en poder hacer una gestión personal de las emociones que sea muy adecuada, que sea muy clara y que sea precisamente enfocada a la convivencia. ¿Sí? Yo quisiera nada más recordar un poquito aquellos 5 elementos de la inteligencia emocional que nos proponía Goleman para que podamos identificarlos dentro de nuestra práctica educativa y veamos la importancia que tiene la inteligencia emocional. Recuerdo que cuando Goleman sacó su primer libro de inteligencia emocional, comenzaron a salir como pan caliente inteligencia emocional en la empresa, inteligencia emocional en el aula, casi casi inteligencia emocional en las tortillas. Bueno, hubo un desfogue de libros de inteligencia emocional en aquel entonces, pero ciertamente hubo esta obra de inteligencia emocional en el aula para los que nos dedicamos a la educación, nos dio pistas muy claras sobre la importancia que tiene justamente promover en nuestros estudiantes y por supuesto también en nuestros profesores, que no se nos olvide que eso también es muy, muy importante y es básico, la inteligencia emocional en todos los colaboradores de nuestros centros educativos, promover una inteligencia emocional. Recordaremos entonces que esta inteligencia emocional tiene 5 elementos que son básicos y el primero de ellos es el autoconocimiento, la autoconciencia. Es decir, saber cómo reacciono yo ante ciertos estímulos que para algunos pueden resultar alegres, a lo mejor para mí me molestan, que para algunos pueden resultar algunos eventos que te asustan, a lo mejor a mí me dan más bien risa o me sorprenden. Entonces, creo que el primer elemento importante que nos propone Goleman dentro de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, la autoconciencia. ¿Quién soy yo? Y ahora sí que, como dicen por ahí, ¿cómo me pongo ante las situaciones que tengo alrededor, ¿no? Recordemos que una emoción justamente es esa forma en la que reaccionamos de inmediato ante un estímulo externo. Y la manera en que reaccionamos, pues tiene que ver con una historia que llevamos de vida, con situaciones amenazantes o situaciones de protección que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Entonces, conocernos, reconocerlos y conocerlas será el primer paso básico. Pero no es solamente quedarnos como el meme de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, no solamente es conocerme y saber quién y cómo soy, sino también aprender la autorregulación, que tiene que ver con un control consciente de las emociones, que poco a poco se irá volviendo tan parte de nosotros que es inconsciente. Imaginen qué interesante es cuando a nuestros alumnos
nosotros podemos acompañarlos en poder reconocer cómo se sienten ante diferentes estímulos. Yo les pongo a los profesores en ocasiones, cuando doy algún taller o cuando doy alguna charla de inteligencia emocional, el ejemplo de decir, ve a tu salón, diles a tus alumnos así de la nada, buenos días, saca una hoja blanca y pon tu nombre arriba. Ya sabemos lo que eso significa la mayoría de nosotros, ¿no? Una hoja en blanco con tu nombre es examen sorpresa. Tan sorpresa que no sabes ni qué va a venir, ni qué va a pasar, ni qué va a hacer. Ok, ya pusieron todo su nombre arriba, ok, pónganle fecha. Vas creando todavía esa expectativa de lo que va a pasar. Y después, ahora sí pon cómo te estás sintiendo con esto que te acabo de pedir. Y el alumno así, asustado, emocionado. A mí sí me gustan los exámenes sorpresas. Échele, maestro, los que quieran, ¿no? Me siento triste porque yo creí que en este parcial me iba a ir mejor, pero con un examen sorpresa no creo que me vaya. Es decir, poder hacer este conocimiento de las emociones de nuestros alumnos nos ayudará a que después nosotros digamos, ok, tengo en este salón 5 alumnos que se asustan con los exámenes, 5 alumnos que se ponen muy felices, 10 alumnos que se ponen muy tristes, pues vamos a ver cómo nos podemos acompañar para hacer una autorregulación y que cuando vengan los periodos de evaluación, pues podamos estar todos en una sintonía emocional que nos sea favorable. Pero no podemos saberlo si nosotros somos los de los que decimos, bueno, es que yo vengo a dar mi clase y a presentar mi examen y pues el tiempo no me da para poder hacer un diagnóstico, una evaluación o un conocimiento emocional. Y sabemos que después los resultados no siempre son del todo favorables o no podemos ayudar a que haya la regulación de estas emociones en determinados digamos, eventos que ocurren dentro de las aulas, ¿no? El siguiente momento dentro de la inteligencia emocional será la motivación, es decir, que podamos reconocer una meta emocional. ¿Sabes qué? Si yo soy una persona que constantemente se enoja, que constantemente se asusta, que todo se lo toma a la ligera y hace broma, ¿cuál va a ser mi meta emocionalmente? Pues mi meta va a ser que esos enojos ya no se conviertan en gritos, sino en momentos de respiración. Mi meta va a ser que los momentos que me asustan ya no se conviertan solo en una agonía o una ansiedad, sino en momentos donde puedo expresar aquello que me está haciendo sentir incómodo, incómoda, inquieto. ¿Ok? Entonces, tener una meta y una motivación clara dentro de las emociones es muy importante. Como profesores también podemos apoyar a que los alumnos reconozcan esta meta. Generalmente cuando planteamos objetivos en la educación, planteamos objetivos académicos, ¿no? Que el alumno aprenda, que el alumno reconozca, que el alumno construya. Pero muchas veces dentro de nuestros objetivos se nos olvida poner también algún componente valoral o algún componente emocional, que el alumno aprenda y que logre tener, no sé, la visión de justicia ante este tema, que el alumno reconozca y logre reconocer el amor hacia la patria o hacia la historia, y es decir, conforme vamos también en nuestros objetivos, en nuestras metas, poniendo metas valorales, emocionales, sabemos e intencionaremos hacia algún punto importante de la parte del ser y del convivir, nuestro ejercicio áulico. Por otro lado está la parte de la empatía, que aquí sí dicen por ahí, es como ser supermanes de las emociones, porque ya no solamente es conocerme, ya no solamente es saberme regular y saber tener una meta emocional personal, sino también entender que el otro tiene emociones. De repente es muy común que, ay, maestro, ya está llorando, fulanito, otra vez, o ay, ya te vas a asustar, ya te vas a enojar. Hacer este tipo de observaciones es muy sencillo porque es voltear a ver al otro y poner una etiqueta emocional en él o en ella. Sin embargo, cuando nosotros podemos acompañar a nuestros alumnos a decir, oye, ¿y ya le preguntaste cómo se siente en este momento con esto que está expresando? ¿Y ya le preguntaste por qué está llorando? A ver, vamos haciendo un círculo en el cual todos podamos compartir qué es lo que nos lleva a tener esta emoción o cómo nos percibimos emocionalmente ante los demás y generar espacios de empatía que es tan necesaria y tan importante en nuestro contexto actual. ¿Sí? Reconocemos que parte de nuestros problemas sociales, una parte importante de nuestros problemas de convivencia y de nuestros problemas con los cuales hemos crecido, sí tiene que ver con no entender las emociones del otro.
con creer o sentir que me ha sido tan difícil reconocer las mías, que identificar las emociones del otro, de la otra persona, me va a quitar tiempo mis emociones, o queremos que todos reaccionen tal como yo lo aprendí por el trabajo que me costó. Sin embargo, la empatía es esencial en esta situación de aprender a convivir. Y por último, pues ganar, ya que tenemos todo esto, habilidades sociales. Estas habilidades sociales que nos ayudan a ser más críticos y que nos ayudan a sentirnos más comprometidos, ¿no? Imagínense los alumnos que tuvieran estas habilidades de solidaridad, de justicia, de diálogo y sociabilidad, que pudieran resolver sus problemas de una forma más crítica, de una forma de convivencia pacífica, que lo hagan en el aula, le estaríamos ganando impresionantemente, no solo a la parte cognitiva que ya mencionaba hace rato Cristina, que de alguna u otra manera, pues nosotros podemos ir solventando, podemos ir reconociendo, podemos ir ganando habilidades, sino además a la parte de una convivencia tan necesaria, tan importante dentro de nuestras aulas actualmente. Me imagino, Cristina, que habrás reconocido estas 5 habilidades y en nuestra práctica reconozco que hemos tenido también que irlas aprendiendo, irlas incorporando, ¿sí? En cada uno de nuestros niveles. Y yo me quedo pensando en estas habilidades que se van desarrollando desde la primera infancia, ¿verdad? Ahorita pensando en chicos de bachillerato, si pudiéramos medirlas, qué tantos puntos, qué tanto por un chico de preparatoria ya puede tener autonomía, bueno, el reconocimiento de una emoción o la autorregulación, el ser empático, obviamente, pues vamos de menos a más, o sea, creciendo también en esas habilidades emocionales. Eh, pero pues a veces nos topamos, si nosotros a veces como adultos, a lo mejor estamos en preescolar, ¿verdad? En cuestiones de habilidades emocionales, qué importante desde la primera infancia, pues ir trabajando al nivel y a la edad de cada persona para ir creciendo también a la par en ellas, ¿verdad? Y bueno, vamos un poquito para allá a poder a poder diagnosticar también esas habilidades, o sea, cómo están nuestros alumnos, que es algo difícil. Ahorita tú ya nos das algunas recomendaciones. Sí, muchas gracias. Fíjate que tal cual, creo que en preescolar es más común que veamos a las maestras hacer sus clásicas tablas de las emociones. Sí, sí, sí hemos visto que las maestras tienen una tablita con diferentes emociones, donde llega el alumno desde la mañana y a ver, pon con qué carita llegaste hoy. Ah, pues bien enojado porque mi papá venía gritando aquí en el carro, ¿no? Ah, pues yo vengo triste porque no pude ver a mi mamá porque se fue temprano a cuidar a mi abuelita. No sé, cada quien con sus caritas emocionales. Sin embargo, creo que sí, sí es importante no solamente que lo hagamos, porque después lo vamos haciendo ya tan cotidiano que, ay, ahí están las caritas, ahí pongan como cuál se sienten. Yo de todas maneras ya traigo mi programa hecho, ¿no? Y dices, bueno, no se trata solamente de hacer el diagnóstico o de preguntar emocionalmente cómo estás, porque es un requerimiento y ya. Es como decir, pues voy a nombrar lista y el que no haya venido, pues ya no vino. Oigan, está bien, le pasó algo, ¿saben? Si solo no vino a mi clase, a lo mejor por ahí anda haciéndose la pinta. Es lo mismo, ¿no? Un diagnóstico siempre debe de estar enfocado hacia alguna situación. Yo ahorita quisiera presentarles, si me permites, maestra, algunos ejemplos, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Perdón, unos ejemplos que traigo por aquí de instrumentos que utilizo de diagnóstico dentro del aula, ¿no? El primero es un test, déjame lo abro por aquí, de habilidades de inteligencia emocional. Este test yo lo encontré en algún momento de una editorial que es Club Universitario, de un material que se llama Mapas Mentales y Estilos de Aprendizaje de Ocaña en 2010 y me ha sido muy útil. Quisiera presentárselos, ya, nada más que lo estaba acá acomodando. Bien. Ahí va. Listo, creo que ya se está viendo. Este test de habilidades de inteligencia emocional, ahí abajo está ahorita
la bibliografía de donde lo saqué, la referencia, precisamente nos ayuda con una serie de preguntas que por aquí podemos nosotros encontrar, a que el alumno se reconozca, a que la alumna se reconozca en su ser y en su sentir emocional. Tiene algunas preguntitas así como me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Nunca, algunas veces, siempre. Estos tipos de test, y si es algo que yo quiero que sea muy claro, deben de estar sí acompañados a la hora de responder por la persona que los está aplicando. Porque si de pronto lo aplicamos así como masificado de, ahí les va un test, contéstenlo, le dan las instrucciones y luego me lo entregan a ver qué salió, el chico o la chica por lo general pues lo van a contestar así y vale para puntos, pues lo contesto como sea, ¿no? Sin embargo, si lo vamos acompañando de una manera que el chico, que la chica lo sientan como algo importante, como algo trascendente, que además vayamos resolviendo las dudas. Yo muchas veces les digo al aplicar este tipo de test, oigan, no es una prueba lingüística. Si hay alguna palabra, algún concepto que no entiendes, dímelo. Quiero que te quede claro para responder. Entonces vamos haciendo este tipo de preguntas que vienen por aquí acerca de la capacidad de automotivación, del conocimiento de estados de ánimo, donde ellos pueden ir contestando esto de por acá. Y posterior a estas preguntitas, que la verdad son 45 preguntas muy sencillas que el alumno puede ir respondiendo, por acá tenemos una clasificación de la prueba, ¿no? A las respuestas de nunca es cero, algunas veces una y siempre dos. Y después tenemos estas puntuaciones por acá, ¿no? De 0 a 20 muy bajo, de 21 a 35 bajo. Tengo también la explicación de cada una de las puntuaciones, en la cual nosotros ya ayudamos también a que el chico o la chica reconozcan, ¿ok? ¿Sabes qué? Miren, esta puntuación quizá no conoce lo suficiente qué emociones son las que vives, entonces convendría que sepas el nombre de las emociones, los tipos de emociones que hay, que sepas que no nada más existen alegría, miedo, tristeza y enojo, qué otras emociones hay. Después, cuáles son las habilidades emocionales que hay en ti, porque a veces si no reconocemos las que existen, pues menos reconocemos las que hay en mí, así es que será importante que reconozcas las que existen y las que hay. Luego por acá los que sacan medio bajo, mira, casi lo conseguiste, ya conoces muchas de las cosas que piensas, de las que haces y posiblemente cómo comunicarte con los demás, ¿no? Luego por acá vamos a medio alto. Oye, fíjate que tu puntuación indica que sabes quién eres, sabes cómo te emocionas, cómo manejas tus sentimientos, cómo te relacionas con los demás. Aquí estamos empezando a hablar un poquito de la empatía, de que no solo reconozca qué tipos de emociones existen, además, cuáles son las que existen en él o en ella y cómo se comunican con los demás, sino además ya hablaremos de poder reconocer un poquito las emociones de los demás. Cerramos, perdón, con esto de, no, pues eres un superhéroe de la emoción, donde además de reconocer tus emociones, ser consciente de lo que eres y de quién eres, también eres capaz de comunicarte eficazmente con quienes te rodean y además haces una solución post-conflicto, es decir, después del conflicto tienes la capacidad de solucionar. Todo esto se acompaña, obviamente, como yo decía, con la explicación del aplicador, la explicación de cada uno de los rubros, de los ítems que vamos teniendo, pero además nos ayuda a tener como el panorama de cómo es un grupo en una situación emocional. Si de repente yo aplico esto en un grupo y me doy cuenta que en un porcentaje más o menos alto están como por aquí, yo digo, ¿sabes qué? Este grupo tiene serios problemas en cuestión de comunicación emocional y necesito diseñar una estrategia, diseñar una forma de abordaje emocional con la comunicación de este grupo. Sí, sí quiero que esto sea muy, muy claro en la cuestión que estamos platicando ahorita de reconocer las emociones de los alumnos. Los diagnósticos no se realizan solamente para poner etiquetas. De hecho, no se realizan para poner etiquetas. Se realizan para conocer el espacio donde estamos trabajando y reconocer acerca de ese espacio la manera en la que nosotros vamos a trabajar y vamos a aportar. Yo les recomiendo mucho este test. De repente yo lo comparto en algunos de los cursos que por acá tenemos de inteligencia emocional o de primeros auxilios en el aula, donde nosotros además aprendemos qué hacer
cuando un alumno está teniendo alguna situación de crisis o cuando un grupo en específico tiene situaciones de inteligencia emocional que no le está permitiendo avanzar. Entonces, por acá se ve la referencia, si alguien está interesado en buscarlo, en Ocaña 2010, mapas mentales, estilos de aprendizaje. Lo pueden encontrar en las redes muy fácilmente e incluso yo sí recomendaría que cuando le hagan alguna adaptación, por ejemplo, de lenguaje a alguno de estos, porque yo lo trabajo en adolescentes sin mayor problema, pero que capaz que hay algunos niños para los cuales ciertos momentos de lenguaje no son adecuados, que puedan reconocer si les sirve o no. Esto siempre es muy importante. Revisen ustedes, contesten ustedes, hagan un pilotaje entre su población para que puedan determinar si les es útil o no. Entonces, es uno de los que yo les quería compartir. Y esto nos ayuda a revisar un poquito lo que está pasando a nivel general en inteligencia emocional dentro del aula. No sé, Cristina, ¿qué te parezca este tipo de instrumentos para poder reconocer de primera instancia las emociones en nuestros grupos? Sí, bien, interesante. Te quería preguntar si el autor muestra alguna ficha técnica para donde por lo general viene el nombre de la prueba, el objetivo y la recomendación para la edad de aplicación. En este caso, el autor da algún parámetro de edad. Sí, lo busqué precisamente para adolescentes y adultos, Ajá, ajá, justamente por el lenguaje que maneja y por la manera en la cual se puede aplicar, que es más o menos independiente. Como les comento, es una situación de, lo puedes adaptar a tu lenguaje o a tu población, siempre y cuando respetes lo que significa ujú, cada uno de los ítems. Puedes incluso poner menos ítems, siempre y cuando también respete los puntajes finales para saber más o menos cómo está tu población, pero en específico lo utilizo en adolescentes y adultos de una manera muy sencilla. ok, sí, muchas gracias. Ya ves que a veces las recomendaciones del derecho de autor o de los, sí, de los mismos autores que nos dicen pues que sus pruebas tienen validez y confiabilidad y que no debemos hacer como adaptaciones, Exacto. pero porque a veces podríamos caer como en esa tentación de decir, ah, pues o yo quito preguntas, o agrego y pues ya estás haciendo otro instrumento. Entonces Exacto. ahí sí tendríamos que tener como ese cuidado, ¿no? Sí, Mucho cuidado, sí. respetar, ajá, la edad y que se implemente como viene ahí en la ficha técnica para que cumpla su objetivo. Es así, ¿verdad? Ujú. Exactamente, sí, sí recomendaría incluso que de acuerdo a la edad, porque como les comento, no es lo mismo aplicar a un niño de preescolar que a un chico de preparatoria, se busquen Ujú, instrumentos que sí sean pertinentes. Yo ahorita les presento como un ejemplo claro. de algún instrumento que pueden utilizar. Repito, si en algún momento quieres simplificar el lenguaje, no es lo mismo que simplificar las preguntas y nada más cortarlas porque sí. Y, Claro. y, y esto sí es importante, siempre hacer un pilotaje con uno mismo y ver si la prueba es pertinente o no, porque también luego caemos en la tentación de, la primera prueba que me encontré ya para aplicarla Claro. y ver lo que sale, y a veces ni siquiera nosotros la conocemos bien, no hemos hecho un pilotaje adecuado y Ujú. los resultados que nos arroja es como, ¿y ahora qué hago con esto, no? Así Y es, ni sí. siquiera conozco y reconozco lo que voy a hacer. Fíjate que esta a mí me gustó mucho porque justamente en la parte de la explicación que veíamos hace un momento, maneja justo los elementos de la inteligencia emocional, que van desde el conocimiento y reconocimiento de las emociones y se va adentrando hacia la comunicación, hacia la empatía, cuando llegamos hacia la parte final que tiene que ver con las habilidades sociales que el mismo Goleman proponía, que es la forma de relacionarnos y de hacer un manejo post-conflicto, ¿sí? Entonces, esta prueba a mí por eso me gusta mucho aplicarla con adolescentes y adultos. Incluso en algunos momentos también la he aplicado con docentes, porque como te comentaba, es importante reconocernos a nosotros dentro de nuestra propias emociones cuando entramos en el aula, porque también nosotros, pues obviamente, tenemos como esta empatía o tenemos como digamos, podemos contaminar o podemos motivar o podemos impulsar las emociones de los alumnos basados en lo que traemos y en lo que somos, ¿no? Y entonces, si nosotros mismos como docentes no nos reconocemos
en nuestras propias emociones, muchas veces lo que logramos en el aula o lo que promovemos en el aula no es lo que estamos buscando. Y a veces no nos damos cuenta de por qué, porque no nos hemos dado cuenta que nuestra propia situación emocional debe de ser un determinante para ello. Bien, gracias. Entonces, bueno, por ahí está esta propuesta de buscar justamente este tipo de momentos en los cuales puedas tú trabajar. Y bueno, también por aquí hay una prueba que quiero mostrarles. Esta yo la tomé justamente de un libro que se llama, es un libro de bullying en prepas, así tal cual se llama, de Editorial Trillas. Este libro ustedes lo pueden encontrar. Eh, es el autor, permíteme un segundo para decirte, Luis Antonio Lucio López, ya me acordé, Bullying en Prepas, y de ahí tomo este otro instrumento que les quiero presentar por otro componente que también es importante dentro de las emociones en el aula. Este está aquí. Es un cuestionario sobre convivencia escolar que este autor justamente nos propone para el conocimiento. Aquí yo lo pasé aquí para que se pudiera ver un poquito mejor, donde creo que es importante que nosotros también dentro de nuestras aulas conozcamos y reconozcamos la manera en que los chicos interactúan entre sí, porque esto nos da pie a entender por qué las relaciones emocionales se realizan de una forma o de otra, ¿ok? Entonces, en este test justamente nosotros podemos encontrar un poquito de el entendimiento de la convivencia desde la convivencia familiar, por aquí reconocer con quién vivimos, qué tipo de familia es en la que nosotros nos desenvolvemos, si tenemos hermanos, qué posición ocupamos dentro de la familia, la convivencia escolar, cómo es el trato entre los miembros, y luego vamos también adentrándonos después de la parte familiar a la parte grupal, ¿no? ¿Cómo es la convivencia en el grupo escolar? ¿Cómo se percibe? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta por qué el grupo emocionalmente se está comportando de una forma o está teniendo relaciones que a veces no hemos explorado. Si nosotros exploramos, por eso quise también presentar este cuestionario y pueden encontrar algunos otros, a mí me sirve bastante, de convivencia escolar, podemos darnos cuenta que a lo mejor la forma en que el grupo se desenvuelve, se relaciona, no está siendo la adecuada para mí y no me había yo percatado de esto. Y entonces yo no sé por qué los chicos vienen a desgano a la escuela, por qué los chicos no están respondiendo de la manera en que yo quisiera. Y hasta que comienzo a hacer una exploración de la convivencia escolar, es cuando yo me doy cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Cómo te llevas con tus compañeros, cómo consideras tu propia situación académica. Y luego viene aquí algunos puntos que es donde algunas veces ponemos el dedo en la llaga, pero es importante. ¿Cómo sientes el trato de los profesores? ¿Cómo te tratan tus profesores? ¿Cómo tratan a los alumnos tus profesores? Y es entonces donde muchas veces no hemos hecho esta exploración del profesor dentro del aula, que es de la que yo hablaba hace rato, ¿no? Que sirve no para poner justamente como acusar o para etiquetar, sino para ver cómo se está dando justo esta interacción. Hablábamos hace rato ya de esta pandemia y de todo lo que nos trajo, pero también hay un punto importante que digo, ahorita no lo vamos a ahondar, pero que tiene que ser las emociones del profesor, porque también los profesores llegaron con una situación emocional muy diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Yo les he preguntado a muchos maestros, ¿cómo te sientes en tu primera semana de clases? Cansadísimo, nunca me había sentido así. Oye, ¿cómo te sientes al ver a los alumnos así? Híjole, me siento muy agobiado, muy agobiada de interactuar con ellos, de que no me pelan o que me pelan de más, me quieren platicar todo. Entonces creo que es importante hacer esta exploración de la convivencia escolar, no solamente de cómo los alumnos, perdón, se relacionan entre ellos, sino también la relación que existe entre los profesores. Este instrumento, solamente se los presento así, lo pasé aquí al Word para que lo conocieran, pero lo pueden encontrar en este libro de Bullying en Prepa de Editorial Trillas, que es como un referente que nos puede ayudar a entender que nuestros alumnos conviven dentro del aula y tienen ciertas emociones dentro del aula basados en si perciben su entorno como un entorno hostil o como un entorno que los favorece, un entorno donde se sienten ignorados, donde ponen apodos,
donde tiene algún tipo de acoso que no ha sido explorado y muchas veces no nos damos cuenta de por qué los chicos o las chicas tienen como eh, ciertas actitudes emocionales en el aula porque a lo mejor no hemos hecho este tipo de exploración. Creo que no voy a ahondar mucho en la prueba porque obviamente nos pasaríamos ya al tema del acoso escolar y de todo lo que representa, pero sí lo quería mostrar en este momento para entender que las emociones en el aula no solamente tienen que ver con que nosotros conozcamos cuáles son los tipos de emociones, sino también entender que tienen que ver con la convivencia que se genera entre los alumnos, con la convivencia y el trato que los alumnos y los profesores tienen entre sí y con la forma en que los profesores se dirigen y también hacen esta interacción, esta interlocución con sus estudiantes. Se me hace súper interesante, Javier, esto también que nos propones. Me quedé pensando como el ahí, ¿no? ¿Emociones llevan a una convivencia o la convivencia genera cierto tipo de emociones? Fíjate que, Bien, no sé si me, ajá, sí, perdón, me no, sí, trabé o si me escucharon. te trabaste ¿Sí? poquito, pero la pregunta se entendió perfecto. Ajá, Sí, es como, aquí nos vamos a encontrar con el dilema del huevo y la gallina, ¿sí? así es, sí. ¿Es la convivencia la que genera emociones o son las emociones las que generan convivencia? Aquí sí es muy importante reconocer que obviamente la convivencia genera un ambiente que puede propiciar cierto tipo de emociones, pero entendamos que la convivencia se da entre personas que traen su historia, que traen su carga emocional, que traen su inteligencia emocional más avanzada o menos avanzada que los demás, y por lo tanto, muchas veces tú puedes como profesor promover ambientes áulicos súper divertidos, súper interesantes, llenos de práctica, pero si no conoces, si no reconoces que tus estudiantes muy probablemente tienen emociones de apatía, tienen emociones de descontento, de disconformismo, pues por más que tú hagas circo, maroma y teatro, los alumnos no están en esta disposición. En cambio, si tú te abocas solamente a atender la parte emocional, que sería, sabes que voy a tomar a los alumnos que veo que emocionalmente tienen alguna dificultad y sobre ellos voy a trabajar, pero no trabajas también en esa inserción del alumno dentro de equipos de trabajo, en esa inserción del alumno dentro de momentos de convivencia y diálogo pacífico, será como si estuvieras embelleciendo algo, un ornato muy bonito, que no le vas a dar una utilidad dentro de todo su contexto. Entonces, sí, yo por eso quise mostrar estas dos herramientas, que son dos herramientas que yo llego a utilizar, una para conocer la interacción general de los grupos y otra para conocer la forma en que la persona se conoce o se reconoce a sí misma dentro de un ambiente emocional. Dependiendo obviamente de los grupos de trabajo, también tenemos por ahí algún instrumento que tiene que ver con el reconocimiento de situaciones de crisis o el reconocimiento de estilos de aprendizaje o el reconocimiento de estilos de personalidad. Pero para mí fue muy prioritario, hablando directamente de estos ambientes de justicia, de paz, de diálogos que estamos proponiendo, reconocer que las emociones y la convivencia tienen esta interconexión. Una define a la otra, una está inserta en la otra y están jugando todo el tiempo. Y nosotros como profesores también somos agentes de ello. Creo que ya quedó muy atrás. Es hasta obsoleto que hablemos del profesor que no tiene una visión también emocional de su aula y que no se percibe a sí mismo como un ser emocional. Yo he estado viendo con mis niñas, les platico rápido, tengo unas niñas de 7 años, un par de gemelas en las que amo, y he estado viendo caricaturas muy viejas de que cuando yo era niño, estas caricaturas donde todavía en las escuelas a los niños les daban de varazos, y me gusta ver cómo mis niñas se asustan y dicen, papá, ¿eso pasaba? ¿Eso sucedía? Y qué padre que lo vean como lejano, porque a lo mejor los que ya pasamos de los 40 lo veíamos tal vez como algo que ocurría muy cotidianamente, pero que los niños de hoy lo perciban como algo tan lejano, lo perciban como algo que emocionalmente ya ni siquiera es posible ni concebible dentro del aula, creo que son pasos que le vamos ganando. Al irle ganando estos pasos, necesitamos ser pues cada vez más claros, tener cada vez más conocimiento y obviamente herramientas para poderlos intencionar dentro de las aulas.
Sí, muy interesante toda esta reflexión. Y por último, Javier, ¿qué nos podrías recomendar para poder hacer diagnóstico? ¿Convendría que cada profesor lo haga en su aula? Aquel profesor que lleve como la materia de orientación vocacional, tutoría, o bien si hay algún departamento psicopedagógico, profesor técnico pedagógico. Ujú. Eh, Obviamente, pues sería muy enriquecedor que todos los profesores, obviamente, consideran ese contexto socioemocional. Esto ayudaría Sí, bastante a la parte académica. Obviamente no siempre es así, porque el profesor de matemáticas, de química, pues él va a su materia y a lo que va. Y a veces los tiempos también no nos dan, ¿no? La agenda escolar también es muy apretada. Pero claro. en tu experiencia, ¿qué recomendarías? ¿Qué sería como los pasos a seguir en un nivel, por ejemplo, en bachillerato, de Ujú. secundaria? ¿Qué convendría? ¿Que cada profesor haga esto en su aula o que no se repita el instrumento y que varios profesores apliquen el instrumento en el mismo salón? Pasa. Claro que sería psicopedagógica del nivel, pero ¿cuáles serían como esas recomendaciones para poder diagnosticar y crear alguna estrategia de seguimiento? Mira, qué padre esto que me preguntas acerca de, bueno, que comentas primero sobre que ciertamente los profesores pues, muchas veces tienen un tiempo muy ceñido, y que no siempre tienen como pues sí, vaya, el tiempo o el momento para poder hacer este tipo de intervenciones o incluso diagnósticos. Pero en mi experiencia dentro de la educación, sí es muy importante que un departamento pedagógico o tutoría, dependiendo de lo que cada escuela tenga dentro de su propia estructura, pueda realizar este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque el realizar los diagnósticos, como yo te decía, no nada más es para tener mi expediente bien chonchito y que si llega la secretaría o llega alguna auditoría, yo le diga, mira, sí, pero sí hicimos algún tipo de diagnóstico. Sin embargo, qué padre es cuando tú le presentas a tu maestro de matemáticas un diagnóstico socioemocional, un diagnóstico de convivencia en el aula y le dices, ¿sabes qué? A los alumnos les está costando ponerte atención a una clase totalmente teórica o totalmente donde pareciera que das cátedra, porque tienes un grupo que en convivencia escolar necesita mucha interacción. ¿Has pensado en alguna herramienta que los ayude a que entre ellos se resuelvan dudas, hacer conocimiento entre pares? O cuando le dices a un profesor, oye, ¿sabes qué? Tienes un grupo que a lo mejor ha tenido como una historia, una experiencia de mucha interacción, de mucho diálogo, que a lo mejor no les ha favorecido dentro de su propia experiencia académica. No pensarías que a lo mejor te serviría un poquito más de seriedad, un poquito más de estructura. Entonces, estos diagnósticos, si bien es cierto que no todos los profesores los van a aplicar, también es cierto que teniendo la herramienta es muy importante y es un aliciente muy grande para que el profesor incluso fluya en su clase de una manera mucho más práctica. Yo me he encontrado con maestros que me dicen, es que, ¿sabes qué? La interacción con este grupo me parece pesadísima. Permíteme, se hace un diagnóstico en cuestión de aprendizaje, técnicas de aprendizaje, en cuestión de convivencia, en cuestión de cómo están en este momento los chicos emocionalmente, sacas algunas conclusiones, se las presentas a los profesores y les dices, mira, este grupo le está costando trabajo porque ahorita emocionalmente están así, o porque ahorita en cuestión de su interacción y su convivencia están de esta otra manera. Es por eso que te recomendaría que, entonces, sí es importante que el diagnóstico tenga una utilidad, una meta un objetivo claro, que no se realice solamente por realizarse o por cumplir y que quien lo va a realizar, por supuesto que también se sienta muy seguro de lo que está haciendo. Si yo le digo al maestro de matemáticas, ¿sabes qué? Yo ya tenía que haber aplicado esto. Como tú tienes más horas y a lo mejor te sobra más tiempo, toma, aplícalo en tu clase. ¿Y cómo lo aplico? ¿Y qué hago? ¿Y qué les digo? No podemos nada más estar como rezanando, por decirlo de alguna manera, quizá muy vulgar, rezanando el proceso.
de conocimiento emocional de nuestros alumnos. Debe de llevar un objetivo, debe de llevar una metodología y lo que ya decíamos desde hace rato, lo primero, hacer este diagnóstico grupal para saber con quiénes trabajo. Esto me permite adecuar los contenidos, las estrategias pedagógicas y didácticas, perdón, a un aula en la cual yo voy a tener mayor fluidez en mi forma de trabajar, ¿sale? Esa es justamente la intención. Si nosotros pensamos en, ¿sabes qué? Haz tu planeación y ciñete a tu planeación como lo habías hecho porque pues, te costó mucho trabajo hacerlo, pues la verdad es que muchas veces ahí es donde encontramos estos choques entre profesores y alumnos. El profesor, por supuesto, que hace una planeación y yo les he dicho que las planeaciones son como un mapa del tesoro, o sea, aquí lo traigo, pero conforme avanza la clase es, esta palmera no estaba cuando hicieron este mapa, le dibujo una palmerita porque ahora está, y allá había una roca, ya no hay roca, se la borro. Lo mismo ocurre en el aula. Yo tengo una planeación con unos contenidos temáticos que deben seguirse, pero mis estrategias, mis ejercicios quizá no van a empatar con la situación emocional que tiene el alumno, porque la planeación la hice antes de conocer a mis alumnos. Cuando yo tengo este tipo de diagnósticos acompañados por un tutor o por un departamento psicopedagógico, puedo darle a mi planeación un jueguito que me permita trabajar de manera incluso más cómoda dentro del aula. Muchas gracias, Javier. Muy interesante, todos consejos muy prácticos y bueno, pues seguimos con en base a esos diagnósticos. Carolina, igual que nos está acompañando, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bien. Hola, buenas noches. Hola, Solamente, Carolina. ay, perdón que no Adelante. prendiera mi cámara, es que mi internet está muy lento, entonces trato de guardarlo. Sí, no te preocupes, adelante. Sí, pues agradecerles mucho el tema, estuvo interesante. Por ahí, nada más que no alcancé a tomar tal cual la nota de la bibliografía que nos compartían. No sé si nos la podrían como compartir para consultarla y ver qué nos funcionaría mejor. Sí, sí, la fuente de esta prueba que les había comentado, Ujú. no sé si quieras ¿cómo se las compartimos? ¿Quieres que la vuelva a O, proyectar? o aquí en el chat. Ándale, en el chat, ahorita permíteme un segundo para ponerla. Gracias. Que como les digo, es un instrumento que yo busqué, en esa ocasión busqué muchos instrumentos, este me pareció el más pertinente, porque sí es muy importante reconocer, y como yo lo decía hace rato, que hacer este tipo de trabajos, no, aquí lo acabo de compartir, en Ocaña, mapas mentales y estilos de aprendizaje, editorial Club Universitario, no es quedarme con la primera prueba que encuentre. Recordemos que si algo le está faltando justamente a nuestra educación, en nuestro país, sobre todo, bueno, yo lo veo mucho aquí, es investigación, que tengamos digamos, espinita de buscarle. A lo mejor yo me encontré con este instrumento de hace 12 años que me ha servido bastante, pero quizá ya haya cosas mucho más renovadas que pueden servir muchísimo más todavía, pero siempre que encontremos un instrumento que nos lleve siempre a buscar algo más. Pero ese sí les puedo yo compartir que me ha servido mucho para entender un poquito el pulso con el que trabajo con los alumnos. Y la Gracias. otra bibliografía, no sé si también estabas a lo mejor preguntando por ella. Esa creo que sí, no la había yo compartido. Permítame un segundo. Sí, y es un libro sobre bullying, decía, y ahí Sí, viene exactamente. el diagnóstico de convivencia. Exactamente. Ese libro que por aquí ahorita les quiero compartir para que lo vean, sin afán de hacer comercial ni nada, pero que es un libro que a mí también me ha servido bastante. Dentro del trabajo en preparatorias es este libro de Luis Antonio Lucio López de Trillas, que se llama Una mirada al fenómeno desde la axiología y la docencia de bullying en preparatorias. Yo justo de ahí es donde saqué este instrumento que les mostraba hace rato sobre convivencia escolar. Muy bien. Muchas gracias.
Están enfocados principalmente como adolescentes, ¿verdad? Sí, estos están enfocados sobre todo a bachillerato, que es el área en la que te puedo compartir que tengo mayor expertise, y es por eso que lo enfoqué más hacia ese lado, pero pues ya lo que quería también era justo lo que platicábamos hace rato con la maestra Cristina, darnos una idea de que la exploración emocional no solamente tiene que ir en la parte individual, ni solamente en la parte de la convivencia. Tenemos que juntar ambas situaciones para poder entender el contexto emocional de nuestros alumnos. Muchas gracias. Sí, sí, creo que es una etapa súper importante para ver el tema emocional o psicosocial, ¿no? Que están viviendo actualmente en estas etapas y más post pandemia. Y Gracias. exacto. Por ahí se ha llamado medio en broma, medio no, que estos chicos ya no son millennials ni centennials, son pandemials, porque sí hay particularidades muy, muy peculiares que tienen en cuanto a sus formas de aprendizaje, de convivencia emocionales. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo por hacer ahorita con ellos. Así es, Javier. Muchísimas gracias. Carolina, tú eres profesora, ¿de qué nivel? Y si nos puedes platicar nada más, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué parte? Hola, sí, claro que sí. Bueno, mi formación soy trabajadora social y Ajá, actualmente soy docente o tallerista, pues, en temas comunitarios, pero enfocadas a mujeres. Y Órale, un tiempo estuve con infancias, con talleres, pero en infancias, más que jóvenes, eran infancias. súper padre. Qué padre labor haces, felicidades. Gracias. felicidades. ¿Y estás en Jalisco? ¿En el estado de Jalisco? Sí, bueno, yo vivo en Zapopan, pero donde trabajo es Tlajomulco, eh, Ajá, y más tal cual comunitarios con el enfoque de empoderamiento hacia la mujer. Entonces, son muchos temas. Por ejemplo, hoy tuve un taller que era de computación, pero tengo uno de sí. desarrollo humano, entre otros. Pero es en temas comunitarios y ahí a veces se complica un poco justamente por el tema del número de sesiones que llevan estos talleres, pero sí es importante como regresar como al tema de las emociones, ¿no? Hablando que es un tema de empoderamiento y que se trabaje desde ahí, no solamente desde la teoría. Exacto. Así es. Ay, pues muchas, Carolina, por haciendo comunidad aquí en la aldea. Y bueno, pues seguiremos ahí en comunicación y un gusto coincidir contigo. Muchas gracias, igualmente, mucho gusto con los tres. Bueno, Gracias. Alvin ya no lo escuché, pero con ustedes, Sí, gracias, Carolina, muchas gracias. gracias. Pues si no algún otro comentario, pues damos por terminada la sesión. Te agradecemos mucho, Javier, habernos compartido estos dos instrumentos que nos llevamos para empezar a explorar las emociones de nuestros alumnos, muy prácticas que nos pueden ayudar para un buen diagnóstico en cualquier momento, sobre todo al inicio del ciclo escolar viene bastante bien. Y, ¿por qué no? Una evaluación intermedia también o al final del curso para ver cómo fue evolucionando ahí la convivencia y las emociones a lo largo del ciclo escolar, rescatar, podemos volver a implementar y bueno, siempre medio acompañado de entrevistas, de la presencia de los educadores, obviamente los instrumentos pues son recursos y nos van ayudando mucho en nuestra labor. Te Claro. agradecemos muchísimo el habernos compartirnos, el habernos regalado este tiempo. Seguramente será de mucho, mucho valor para todos los aldeanos que estamos por aquí y pues será el primero de muchos más, ya sean otros webinars, por ahí después organizaremos otros talleres porque el tema pues es bastante amplio. Así que Sí. pues te agradecemos a nombre de la aldea, a nombre de Enlace Educación Superior, te agradecemos y recibe un fuerte abrazo. Gracias. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias, saludos a todos y hasta la próxima.